nuevamente y agradecerle su presencia. Intentaré ser lo más cercano posible. Es un tema, el tema que voy a compartir con vosotros hoy es un tema muy difícil, doctor, es muy difícil. Es muy difícil porque es un tema que yo diría que se discute en todos los congresos de medicina de dolor, se habla de la neuropatía periférica. Recientemente yo estuve leyendo unos datos provenientes de los servicios públicos de salud donde decía que la prevalencia de la neuropatía periférica en España es entre un 70, a veces un 30, a veces un 40, pero ellos utilizan un promedio de 40%. Con lo cual, el volumen de pacientes que asisten a diario a la consulta con una neuropatía periférica es muy grande. Entonces, basado en esta alta incidencia que tiene la neuropatía periférica, pues nosotros en el laboratorio pues nos dimos la tarea de desarrollar alguna fórmula que fuera un poco más allá de lo que se utiliza habitualmente. O sea, por ejemplo, yo que soy médico, viene un paciente a verme a mí con una neuropatía periférica y generalmente vienen pacientes que son polimedicados, que vienen o con psicofármacos, o que vienen con antiinflamatorios, o que vienen con opiáceos, o que vienen ahora con medicamentos antiepilépticos como es la pregabalina, la gabapentina, la lacosamida, en fin, y tú dices, bueno, es que todo el mundo enfoca el tratamiento de la neuropatía periférica como paliativo, realmente nadie va a la esencia del problema. O sea, si nosotros no tratamos la causa de la enfermedad, en el caso de la neuropatía periférica y en general de todas las enfermedades, y no tratamos de mejorar la estructura del nervio, pues difícilmente podremos resolver el problema de forma definitiva. O sea, generalmente lo que tratamos es la manifestación clínica. El paciente con una neuropatía periférica viene con una serie de síntomas, que después lo vamos a hablar un poquito más adelante, y eso es lo que hacemos. Pues si le duele un analgésico, pues si lo tiene inflamado un antiinflamatorio, pues si tiene algunas sensaciones de insomnio porque el dolor neuropático genera mucha ansiedad, por ejemplo, el dolor del trigémino, pues entonces vamos a darle tramador y vamos a darle morfina o vamos a darle etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el objetivo fue eso, formular algo que fuera un poquito más allá. O sea, un poquito en el sentido de tratar lo que es la estructura del nervio y recuperar ese nervio que está dañado. Porque la neuropatía periférica no es más que justamente eso, una disfunción de un nervio que no funciona bien. Y entonces, me gustaría para abordar este tema, hacer un poquito de recordatorio del sistema nervioso. Y como el nombre lo dice, el sistema nervioso no es más que un conjunto de órganos y tejidos compuestos por unas células especializadas que se llaman neuronas. Estas neuronas pues tienen la función o la capacidad de recibir información, almacenarla, procesarla y emitir una respuesta. Que para eso hace falta un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Un sistema nervioso periférico con vías aferentes que reciben la información esa desde afuera, la procesan, como digo yo, en un disco duro y vuelve la respuesta por ese mismo sistema nervioso central por vías eferentes y dan esa respuesta, que esa respuesta puede ser tanto del medio interno, de los órganos internos, o una respuesta a un estímulo externo. Entonces, aquí un poquito de lo que estaba diciendo, el sistema nervioso tiene un sistema nervioso central compuesto por el encéfalo a su vez por el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, aquí está, y la médula espinal. Esto desde el punto de vista anatómico. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios y los ganglios. Los nervios no son más que los axones, o sea, los axones de las neuronas son los que constituyen los nervios. Y desde el punto de vista funcional, tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo está constituido por el sistema nervioso simpático, que es el que está relacionado con lo que es la alerta, la lucha, la huida, y el sistema nervioso parasimpático, que es la relajación, el descanso. Y es importante saber esto. ¿Por qué? Porque este nombrecito que dice aquí, noradrenalina, es un neurotransmisor, que es el neurotransmisor que se ocupa de la respuesta del sistema nervioso simpático. Y la acetilcolina del parasimpático y también del sistema nervioso somático. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso. Todos los neurotransmisores son importantes, pero la acetilcolina tiene una responsabilidad muy grande en la respuesta neurológica.
de nuestro organismo. Esto que ven aquí es la neurona. O sea, hasta ahora hemos hablado de la función que tiene el sistema nervioso, de cómo recoge la información, cómo la traslada, las partes del sistema nervioso desde el punto de vista anatómico y funcional, y esta es la neurona. Como verán, la neurona es una célula, es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. La neurona tiene características especiales. Estas ramificaciones que ven aquí son las dendritas. Las dendritas es por donde llega la información. Esto que ven es el axón, por donde transita el impulso nervioso, y estos son los botones sinápticos. Estos botones sinápticos se unen con la otra neurona, como está aquí, muy chiquitico, a través de una sinapsis. Y esa sinapsis es donde vienen a funcionar los neurotransmisores. O sea, yo digo que el neurotransmisor es como si fuera un taxi. O sea, viene el impulso nervioso llega al botón sináptico, se une con las dendritas de la neurona que le sigue, y esa conexión se realiza a través del neurotransmisor. Y esto es importante, vamos a hacer un stop aquí porque esto es importante para entender después lo que viene después. Estas cositas de aquí que parecen una salchicha, eso es la mielina. La mielina. Y la mielina es la que garantiza, es la responsable de que esos impulsos nerviosos se transmitan de manera rápida y eficaz. O sea, cuando un paciente tiene una neuropatía periférica, entiéndase por neuropatía periférica, una neuralgia del trigémino, una ciatalia, un síndrome del túnel carpiano, una parálisis facial periférica, un síndrome posherpético por el herpes zóster, todo eso son neuropatías. O sea, cuando hay una disfunción de la mielina, o sea, del nervio, generalmente es porque hay un daño en la mielina, en estos circulitos que ustedes ven aquí. Entonces, pues la mielina, van a ver que tiene pequeños estrechamientos de manera simétrica, que esos son los nódulos de Ranvier. El nódulo de Ranvier lo que hace es que el impulso nervioso no sea lineal, o sea, se transmite de manera saltatoria. Y es así como debe ser. Si no es así, pues no está funcionando bien el nervio. Ahora bien, la mielina tiene una composición muy especial. La mielina es una capa lipoproteica que cubre el axón. Entonces, fíjense la composición lipoproteica, donde tiene aproximadamente un 80% de lípidos y un 20% de proteína. Esto no es tan así exacto, ¿ok? Hay siempre un rango entre un 75 y un 80 y entre un 15 y un 20, más o menos la distribución entre la relación lípido-proteína. Ahora bien, dentro de los lípidos, el lípido más importante, ¿alguien sabe quién es? El colesterol. El colesterol. ¿Y por qué hago esta pausa? Porque cada vez que voy a alguna conferencia que habla sobre el colesterol, todo el mundo está enfocado en bajar el colesterol. Todo el mundo quiere bajar el colesterol. Y si a mí me preguntan cómo yo quiero el colesterol, yo lo quiero alto. Porque el colesterol, si no está oxidado, no produce daño. Yo siempre lo comparo. Cuando en una autopista hay muchos coches y circulan, no hay atasco, no pasa nada, todo fluye. Sin embargo, si hay un accidente, todos los coches se bloquean. Pues así el colesterol, si hay mucho colesterol pero fluye libremente con la LDL o la HDL, pues no pasa nada. Ahora, si el colesterol se oxida, pues ese es el precursor de las placas de ateroma y es lo que se forma ya todo el rollo. Entonces, siempre nosotros vamos a bajar el colesterol. ¿Por qué? Si el colesterol sin colesterol no se puede vivir. Fíjate si no se puede vivir, que forma parte de la mielina. Pero además, el 27,7 o 0,8%, no recuerdo exactamente la cifra, de la porción lipídica de la mielina es colesterol. Y fíjate si es importante que la mielina en el sistema nervioso periférico la producen las células de Schwann, es un tipo celular específico. En el sistema nervioso central son los oligodendrocitos, otro tipo de células. Ahora, en el sistema nervioso periférico, estas células reciclan el colesterol. Cuando hay un daño nervioso, ya sea por un trauma, una compresión o una infección o las múltiples causas que puede provocar una neuropatía, lo primero que ocurre
es un proceso de degradación a nivel del daño. Y las células de Schwann cogen esa mielina degradada, sacan el colesterol, lo reciclan y vuelven a utilizarlo para reparar la lesión. Fíjense qué curioso eso. Si es importante el colesterol y es tan importante que cuando esta lesión se hace crónica, entonces ya no tan solo las células de Schwann que están aquí, sino la propia célula nerviosa a nivel del núcleo celular, pues empieza a mandarle colesterol a las células de Schwann para ver si podemos reparar esa situación. O sea, que prácticamente el colesterol es imprescindible para un buen funcionamiento del sistema nervioso. Es increíble, pero además el colesterol que se produce en el sistema nervioso es solo para el sistema nervioso. Por ejemplo, el colesterol hepático, el hígado generoso le manda colesterol a todo el mundo. El cerebro no. El que yo fabrico es para mí solo. ¿Ok? Fíjense si es importante. Entonces, cambiando el tema, porque la conferencia no es de colesterol, además del colesterol, tienen otros lípidos, galactolípidos, fosfolípidos, plasmalógenos, o sea, en fin, tiene otra composición lipídica, pero el colesterol es muy responsable. Y las proteínas, que son muy importantes, que está la proteína proteolipídica de la mielina, que es típica, que forma muy poquita parte, pero es la más importante, y la proteína base de la mielina, que son las dos proteínas fundamentales que componen lo que es la mielina. Entonces, sabiendo esto, hay una cosa que nos queda un poquito colgadita y que quiero ir llevando para que sepan. Cuando llega el proceso o sea, se hizo el daño en el nervio, todo esto que ocurrió se llama fase de degeneración o fase de latencia. O sea, ahí el nervio se dañó, se degradó, se empieza a reciclar el colesterol, pero ahí hace falta algo más, algo que produzca crecimiento y diferenciación celular. Hace falta una fuente de energía que provoque que haya energía para que esa mielina se forme. Y ahí hace falta el ARN. El ARN. Por eso que los nucleótidos son muy importantes para la regeneración al sono mielina. ¿Por qué? Porque el ARN, o sea, es un ácido nucleico que es que está constituido por una pentosa que se llama ribosa, pero bueno, más adelante lo voy a explicar en la parte de los nucleótidos. Pero es importante para el proceso de reparación. O sea, ya hablamos de la segunda fase, porque el sistema nervioso tiene una fase de autorreparación. O sea, él es capaz de fisiológicamente, ante un daño, él dice, bueno, voy a repararme. O sea, y entonces ocurre en toda esta fase de latencia o de degeneración, después una fase de regeneración, donde esas células de Schwann empiezan a producir mielina, se forman los conductos de Bouguer, que son unos conductos a través de los cuales por dentro fluyen los axones que vienen cargados de lípidos, proteína y ARN. Si falta uno de los ingredientes, es como cuando vamos a hacer un hormigón. Si falta uno de los ingredientes, pues no funciona bien. Entonces, pues ese axón que va creciendo por dentro de los conductos de Bouguer necesita esto para que se forme una buena reparación. Y después, por último, viene una fase de maduración, que es donde ya se empieza a estructurar todo. Entonces, bueno, aquí esto es un corte transversal de esa neurona que vimos ahorita. Entonces, en el corte transversal, si vemos, a lo mejor nos imaginamos, el axón ya es el nervio. No. El axón no es el nervio. El axón forma parte del nervio. Esto es un axón. Esta es la mielina y esto está cubierto por una capa de tejido conectivo que es el endoneuro. El endoneuro es la capa que protege a este axón. Pero si se unen varios axones, entonces está cubierto por una capa que se llama perineuro. Y que viene a constituir lo que se llama un fascículo. O sea, un axón lo cubre el endoneuro, varios axones los cubre el perineuro y sería constituyendo lo que es un fascículo. Y el nervio como tal sería la unión de varios fascículos y lo cubre una capa de tejido conectivo muy vascularizada, con mastocitos, con fagocitos y con de todo, y que ya sería propiamente el nervio. Entonces, esta imagen que está aquí, muy pequeñita, es justamente la raíz dorsal. Esta es la médula espinal, lo que está dentro de la columna, y esto es el ejemplo de este nervio saliendo de aquí.
¿Ok? Entonces, por aquí, por este nervio, hay vías aferentes y vías eferentes, por donde viene la información y por donde la transmite. Se procesa en el cerebro y mandamos la respuesta a través de este mismo nervio que tiene esa doble función. Nervio sensitivo, o sea, por la parte posterior donde hay un ganglio, el ganglio posterior, viene la información, llega a la médula espinal que tiene la forma esa de H, sube al cerebro, después viene la respuesta y viene por la raíz anterior la respuesta y sale de nuevo. Por ejemplo, si es el tacto, pues sale esa respuesta. Estas son cuestiones de milisegundos. Entonces es importante saber esto, porque si ustedes se fijan, estos son el sistema neurovascular o los vasa vasorum, que son los vasos sanguíneos que nutren el sistema, o sea, ese nervio. Entonces, realmente es un sistema un poco, pudiéramos decir, precario, que es muy susceptible a las situaciones de isquemia, de edema. Por eso un trauma, por pequeño que sea, es capaz de provocar un daño nervioso importante. Ahora, ¿qué ocurre? A veces la lesión no es tan pequeñita, la lesión ya es más grande y pueden aparecer una lesión a nivel axonal, donde hay una desestructuración a nivel axonal, pero sin embargo se conserva lo que son las capas de mielina. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues ahí eso se llama axonogenesis. Sigue siendo una situación reversible que se puede tratar con medicación, y una última etapa que ya sí hay una destrucción tanto del axón como de la mielina. Ya esto es una sección total y esto no se recupera de forma espontánea. Esto hay que operarlo. Esto es una situación quirúrgica, que lo he puesto ahí, es muy importante. O sea, cuando hay una neuromnesis, ya la recuperación del nervio seccionado nunca puede ocurrir de forma espontánea. Esto es una situación. Esto es una clasificación, no sé si el doctor a lo mejor la ha leído, la clasificación de Sedan. Es la más común que nosotros utilizamos. Existen otras de Sutherland, no sé, que intentan clasificar, pero esta es muy práctica y muy clínica y es muy buena. Y entonces, bueno, aquí tenemos las mismas salchichitas que vimos ahorita, que eso tiene que estar íntegro. A ver. Bueno, esto es las fases que le dije ahorita. La fase de latencia o fase de degeneración. El axón degenera en el sitio de la lesión. Este proceso afecta también a la mielina. El tejido de la mielina se descompone, como le dije yo, en 8. Lo que pasa es que yo lo explico un poquito más. O sea, todo lo que ocurrió ahorita que expliqué con el colesterol, la importancia que tiene el ARN, las proteínas, y aquí en la fase de degeneración, o sea, el axón brota y acumula proteínas, lípidos y ARN para que se empaten, por decirlo de alguna forma. Y la fase de maduración es que el espesor de la nueva fibra nerviosa aumenta debido a la mielinización. O sea, una vez que se remieliniza todo, pues ya vuelve todo a la normalidad. Estas son las fases de autorreparación. ¿Qué pasa? Que yo estoy hablando de lo bueno, de lo que debe ser, de lo que no pasa la cronicidad, de lo que, porque a veces, desde el punto de vista anatómico, ese nervio se luce. O sea, ¿cuántas veces operando tú no ves el nervio íntegro, pero la electromiografía te dice que hay un daño y no lo entiendes? Y es que esa unión está desorganizada, desestructurada y es disfuncional. O sea, ahí tienes situaciones de hiperestesia o anestesia o hipoestesia, o desde el punto de vista motor no funciona bien, y anatómicamente lo es, pero fisiológicamente no funciona bien. Entonces, como todas estas cosas llevan a lo que es la neuropatía periférica, cuando afecta un nervio es una mononeuropatía, cuando afecta a varios nervios separados es una mononeuropatía múltiple, cuando afecta múltiples nervios una polineuropatía, un plexopatía y una raíz nerviosa, la radiculopatía. A veces yo pongo en diagnóstico una radiculopatía quinto espacio y hay quien dice, ¿y eso qué cosa es? Entonces tú tienes que explicarle, es la raíz de la columna, de la raíz del E5 y tal, y entonces, bueno, en fin, es la explicación, porque realmente es una radiculopatía compresiva, por una hernia discal, por lo que sea. Entonces, ¿pasamos? Esto son todas las causas que ya le hemos hablado. O sea, causas de neuropatía hay tantas que pueden ser tóxicas, metabólicas, o sea, una diabetes mellitus te puede provocar una radiculopatía, o sea, una neuropatía, una parálisis facial periférica.
ahora mismo me ha escrito un paciente que hace 8 meses está sufriendo de un síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune que realmente ataca la mielina y produce muchas secuelas. Hay muchas enfermedades como la esclerosis múltiple, que son enfermedades autoinmunes que afectan mucho el sistema nervioso. En fin, es que hasta la droga, el alcohol, cualquier situación de esta puede provocar una neuropatía. La más frecuente es la neuropatía diabética. Eso es así como se lo explico. Ya otras son las hernias de disco, infecciones, el cáncer, la estenosis del canal, el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del canal de Bouillon. Es que hay tantas neuropatías que donde quiera que haya una afectación de la mielina o haya una compresión de un nervio, hay una neuropatía. Entonces, ¿cómo viene ese paciente? Ya hablamos un poquito de anatomía, no sé si lo habrán podido entender todo. Ese paciente que viene generalmente, que así como nos llega, puede venir aquí al escenario y decirte, tú sabes que siento que se me duerme esta parte aquí. La tengo dormida, que es como un colcho, la tengo acolchada completa. O el paciente que viene y te dice, tú sabes que por la noche cuando pongo la mano así se me duerme este dedo, este y la mitad de este. O si no te dice, estoy sintiendo una sensación de hormigueo por las piernas o en las manos. Y esos son los primeros síntomas en aparecer. O sea, el paciente que sufre una neuropatía tiene una serie de síntomas que se engloban en un concepto que se llama parestesia. O sea, son cambios de la sensibilidad, que puede ser hiperestesia, hiperestesia, hormigueo, cosquilleo, un cambio de la sensación frío-calor. Y son los primeros síntomas en aparecer. También pueden aparecer síntomas motores, como fasciculaciones. Ya cuando tú examinas al paciente, te encuentras arreflexia, te encuentras debilidad, calambres, son muy frecuentes los calambres, y eso generalmente obedece a una neuropatía, que a veces, afortunadamente, es transitoria. Y hay síntomas autonómicos también, que es sudoración, priorección, hipotensión ortostática. Todos estos son los síntomas que generalmente, porque así es como nos llegan los pacientes. Entonces el paciente no sabe si tiene una lesión en la mielina, si tiene una lesión en el alzón, no, él llega con estos síntomas. Y una vez que lo tenemos delante de nosotros, tenemos que buscar la posible causa de estos síntomas y así ir para atrás un poquito. Estos son los nucleótidos. Que les decía, hablamos ahorita del colesterol. El colesterol, la importancia que tiene en la regeneración alzono-mielínica. El colesterol es sumamente importante. Vuelvo y retomo porque para mí yo le doy mucha importancia. Se ha visto, hay trabajos que están descritos con déficit cognitivo, con enfermedades neurodegenerativas, por tener un colesterol bajo. Y los nucleótidos tienen un papel sumamente importante en el organismo. Los nucleótidos son moléculas orgánicas, o sea, son biomoléculas que están en todas las células de nuestro cuerpo. Todas las células tienen nucleótidos. Los nucleótidos son la base de los ácidos nucleicos, o sea, del ADN y del ARN. Se podrá imaginar que son los que forman la información genética, guardan la información genética, la información biológica de nuestro organismo. Tal es así que cuando ustedes ven las películas, pues te coge un pedazo de pelo, te estudia el ADN para ver si hay compatibilidad. O sea, fíjense si es importante la información que guarda ese ADN. Por el ADN no es un nucleótido, el ADN está constituido por nucleótidos. ¿Ok? Entonces, pasamos a la otra. Bueno, es lo que decía, participa en la construcción del ácido del ADN, del ARN, son moléculas que almacenan información biológica. Esto es un nucleótido, esto que está aquí. O sea, el nucleótido está compuesto por un azúcar, que generalmente es una pentosa, una base nitrogenada y los grupos fosfatos. Esto es importante, ¿por qué? Porque si yo le quito esto, ya no es un nucleótido, es un nucleósido. ¿Ok? Y entonces, esto es un grupo oxidrilo. Si en la posición 2 no hay un grupo oxidrilo, la azúcar, que es una pentosa, es una ribosa. Y por eso ya hablamos de ARN. Pero si hay un grupo, si no hay un grupo oxidrilo, por ejemplo, aquí que no hay un grupo oxidrilo, este sería una desoxirribosa. Y ya estaríamos hablando de ADN. Ahí está el nombre que uno le da o no al nucleótido. Y la base nitrogenada también
le da el otro nombre, ¿no? A ver, no hablamos que para la formación del axón hacía falta el ARN. Pues el ARN, la base nitrogenada que tiene, o sea, hay 5 tipos de base nitrogenada. La base nitrogenada es el uracilo. O sea, tiene adenina, tiene uracilo, tiene citidina y tiene tiamina. Entonces, timina. Entonces, el ADN cambia el uracilo por la timina. Entonces, ahora los voy a ver rápido a Neonepial. Neonepial tiene UMP. UMP quiere decir uracilo, que el uracilo solo es del ARN, tiene UM, quiere decir monofosfato, porque si aquí hay un fosfato es mono, si hay 2 es di y si hay 3 es trifosfato. Por ejemplo, el ATP es un nucleótido, adenosin trifosfato. Y el ATP no es una fuente de energía que se produce a nivel mitocondrial y no es la principal fuente de energía que nosotros tenemos, porque tiene 3 grupos fosfato. Y entre más fosfato tiene, más capacidad energética tiene. Puede donar fosfato a otros grupos celulares que lo necesitan. Entonces, o sea, esto es importante porque si aquí tiene el grupo oxidrilo, es una ribosa. Si no lo tiene, es una desoxirribosa. O sea, en este caso estamos hablando de un nucleótido tipo ADN. Por ejemplo, este mismo no se ajusta al que nosotros utilizamos en el neonepial, porque este no tiene grupo. ¿Ok? O sea, tiene la H, pero no tiene la O, no tiene el oxígeno. Por tanto y demás, este sería un nucleótido de tipo ADN. Entonces, ¿por qué era importante los nucleótidos? Por esto, porque son biomoléculas que tienen mucha energía acumulada, los nucleótidos. Si le quitamos el grupo fosfato, no es un nucleótido, es un nucleósido. Pero el nucleótido se forma a partir de un nucleótido. El nucleótido se forma a partir de un nucleósido. Se le añade el grupo fosfato y ya es un nucleótido. Y el nucleótido forma lo que es el ácido nucleico, o sea, el ADN o el ARN. Entonces, el nucleótido tiene mucha energía acumulada por el grupo fosfato, está relacionado con la división y crecimiento celular, además de otras funciones. No voy a caer en las otras funciones. Estas son las 2 funciones importantes que necesitamos para que se produzca esa regeneración alzono-mielínica. Además, ahora les voy a presentar un trabajo que está publicado donde se demuestra la eficacia de la uridina 5 monofosfato y de la citidina 5 monofosfato en la regeneración axono-mielínica. El 5, ¿por qué? Porque es el carbono 5. O sea, 5 monofosfato, porque hay un fosfato en el carbono 5. Por eso se llama así, no por otra cosa. Ya, pasamos. Este es un tema un poco bioquímico. Entonces, esto quizás es más fácil de fuente de obtención de los nucleótidos. Hay veces que me dicen, bueno, doctor, ¿y de dónde salen los nucleótidos? ¿De dónde yo puedo tener nucleótidos? ¿Los nucleótidos de la neonepial de dónde salen? ¿No? Porque es una pregunta lógica, ¿no? Entonces, mira, los nucleótidos no se consideran esenciales. O sea, ¿qué quiere decir que no se consideran esenciales? Por ejemplo, el triptófano es un aminoácido esencial. Esencial no quiere decir que sea importante, sino que hay que ingerirlo por la dieta. Entonces, los nucleótidos no se consideran esenciales. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de sintetizarlo a partir en el citoplasma de los hepatocitos por una vía que se llama vía de síntesis de novo. ¿Ok? Y entonces, además, somos capaces de obtenerlo a través de la dieta, de forma normal. ¿Cómo? Porque nosotros producimos 2 enzimas, que es la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, que escinden el ADN y el ARN. No decimos que el ADN y el ARN están compuestos por nucleótidos. Pues estas enzimas, a partir del ADN, obtienen nucleótidos que se necesitan para procesos de diferenciación celular, para procesos que necesitan energía, en fin. Y esa es la fuente de obtención de los nucleótidos. ¿Qué alimentos contienen los nucleótidos? Eso es otra pregunta que a veces es importante saberlo. Los nucleótidos están de forma natural, de origen animal y de origen vegetal. Por ejemplo, la leche, los huevos y la fruta tienen poquitos nucleótidos. Sin embargo, las carnes, las vísceras y las semillas, muchos. Y dentro de los vegetales,
tenemos los vegetales de hoja oscura como las acelgas, las espinacas, el brócoli, el espárrago y leguminosas como los frijoles, las habas, los garbanzos. Son fuentes muy ricas en nucleótidos. El papel de los nucleótidos en el sistema nervioso. Bueno, como les dije, es que un poco esto es muy difícil separarlo todo, ¿no? Como les dije, para el proceso de reparación de las lesiones nerviosas hace falta colesterol, o sea, hace falta lípidos, o sea, el 80% de la composición de la mielina es lípido, el 20% es proteína, con lo cual, para lograr la regeneración, ese axón necesita lípidos, proteína y ARN. Y entonces, el papel de los nucleótidos para la regeneración de la zona mielínica es que se sabe que se necesitan los sustratos para que el sistema de reparación del sistema nervioso funcione bien. La citidina y la uridina. ¿Por qué? Porque necesita ARN y la uridina es solo del ARN. La citidina puede ser del ADN también, pero en este caso es del ARN, no la del ADN la que se utiliza. Los ácidos nucleicos representan la base de regeneración de los nervios. Los nucleócidos, es lo que decía, nucleócido con S, se incorporan a las células nerviosas y se convierten en nucleótidos. Los nucleótidos alcanzan los axones que participan de forma decisiva en el proceso de regeneración. Esto es importante. A ver, la citidina y la uridina causan nueva síntesis de los componentes estructurales de las células nerviosas, y eso no lo dije yo, está ahí. El neolipiral es la fórmula que nosotros hemos desarrollado a partir de los nucleótidos como ingredientes o nutrientes fundamentales para la regeneración axonomielínica. Pásame la diapo. O sea, uridina 5 monofosfatos, citidina 5 monofosfatos, la colina. ¿Por qué la colina? Porque habíamos hablado que la colina es el precursor de la acetilcolina, que es el neurotransmisor más importante que tiene el sistema nervioso central, o sea, el sistema nervioso de forma general. Pero hay otros neurotransmisores que no son menos importantes, pero bueno, realmente la acetilcolina tiene una responsabilidad muy grande. El ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico, hay muchos productos que tienen ácido alfa-lipoico, sobre todo para las neuropatías, porque o sea, la oxidación, volvemos de nuevo al tema de la oxidación del nervio, o sea, el tejido nervioso es muy susceptible a que sea atacado por los radicales libres. O sea, el simple hecho de nosotros estar vivos, somos una fábrica de radicales libres. Y se podrá imaginar si estamos sometidos a un estrés continuo, si estamos sometidos a hábitos tóxicos, o el simple hecho de la polución, el alcoholismo, incluso medicamentos o enfermedades crónicas que constantemente estamos generando radicales libres. ¿Qué pasa? Que el organismo está dotado de un sistema antioxidante endógeno que nos defiende normalmente contra estas situaciones de estrés oxidativo. O sea, nosotros disponemos de la glutatión, de la catalasa, de la superóxido de dismutasa, que son enzimas que nos defienden contra el estrés oxidativo de forma habitual. ¿Qué ocurre? Que cuando este estrés oxidativo es mantenido en el tiempo, las defensas antioxidantes de nosotros se agotan, y precisamente ahí es donde surge el auge de la ozonoterapia. O sea, el objetivo del ozono de uso médico, sobre todo en las enfermedades neurológicas, no es que regenera la vaina de mielina en lo absoluto, sino que induce un estímulo al sistema antioxidante endógeno para que se reactive, actúa como la homeopatía, para que se active las defensas antioxidantes endógenas de nosotros que nos defiendan contra el estrés oxidativo. Y ahí es la importancia, al mismo tiempo que realiza otras funciones, porque los mediadores proinflamatorios y toda una serie de cosas, pero ahí justamente por ese motivo es que el ozono ha ocupado un espacio muy importante. Entonces, retomando el tema del ácido alfa-lipoico. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante universal, le dicen antioxidante de los antioxidantes, así mismo dicen, porque además de combatir estos radicales libres, de neutralizar estos radicales libres, también potencia la síntesis de vitamina C, de vitamina E, de glutatión, o sea que es un ingrediente fundamental, porque habíamos dicho que los radicales libres pues le hacen mucho daño al sistema nervioso, al tejido nervioso, con lo cual si nosotros protegemos un poquito ese tejido nervioso, pues estamos dando la facilidad de recuperar.
Y entonces, bueno, de forma general, es una fórmula bastante equilibrada, una combinación y sinergia de los ingredientes le confieren al producto propiedades únicas que contribuyen al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, los beneficios de Neonervial. Ya esto creo que lo hemos hablado, ¿no? Pero bueno, favorece la regeneración de la vaina de mielina. Si favorece la regeneración de la vaina de mielina, que garantizamos restablecimiento de la conducción del impulso nervioso. Y por último, el tono muscular. ¿La otra? ¿Quiénes deben tomar el Neonervial? Mira, ya lo hemos hablado. Pero bueno, todas las personas que sufran un síndrome compresivo radicular, lo que hablamos de la radiculopatía, o sea, una ciataria, el síndrome del piramidal. El síndrome del piramidal es un síndrome infradiagnosticado. ¿Por qué? Porque es un paciente que viene con una sintomatología de ciática, pero la única diferencia es que la compresión es a nivel del músculo piramidal, aquí atrás en la región glútea. Entonces es infradiagnosticado o mal diagnosticado. El síndrome del túnel carpiano, la neuralgia del trigémino, la parálisis facial periférica, la neuralgia posherpética, en las polineuropatías diabéticas, en fin, son un sinnúmero de patologías donde está involucrado el sistema nervioso periférico, donde está indicado el Neonervial. Esto es un poquito de lo mismo, un poquito más gráfico. Y entonces, esta está muy ilustrativa. ¿Por qué? Porque aquí viene el nervio con la mielina dañada, tomamos Neonervial y la mielina normal. ¿Qué ocurre tras eficacia clínica, doctor? ¿Qué ocurre tras la administración de Neonervial? Se comprueba que hay una activación del mecanismo de regeneración axonomielínico, aumento de la densidad y diámetro de la fibra nerviosa. Esto se traduce en aumento de la velocidad del flujo axonal, o sea, los impulsos nerviosos trascienden a mayor velocidad y es mucho más eficaz. En consecuencia, se disminuye la inflamación, aumenta la sensibilidad y mejora la movilización de la zona afectada. Las lesiones nerviosas y su elevado número de secuelas asociadas suponen un verdadero problema para la población. La recuperación satisfactoria es un verdadero reto. Síntomas como hormigueos, dolor, calambres, adormecimiento o debilidad muscular pueden ser las primeras señales y, por tanto, el momento ideal para combatirlas. Neonervial es una nueva fórmula que contribuye eficazmente a la formación de la vaina de mielina, lugar por donde transitan los impulsos nerviosos. Neonervial, con la garantía de los laboratorios del grupo Ozolife.